Bienaventurados los mansos. La semana anterior, ¿cierto? Quedamos en Colosenses 3:12. Eso lo vimos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Entrañable en misericordia, benignidad, humildad y mansedumbre. Y ahí vemos, ¿cierto?, cómo se describen los hijos del reino, los hijos de Dios, humildes, de entrañable misericordia, buenos, humildes y mansos. Entonces ese es el estándar que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? El estándar de Dios siempre ha sido ese, que sean personas humildes. El Salmo 22 también lo vimos, versículo 26 dice, los mansos comerán y estarán satisfechos, alabarán a Jehová los que le buscan, su corazón vivirá para siempre. Entonces acá dice que la vida eterna le pertenece a los mansos. Salmo 25:9, a los mansos él guiará en justicia y a los mansos enseñará su camino. Entonces podemos ver cómo Dios se identifica con las personas mansas. Isaías 29:19, los mansos también aumentarán su gozo en Jehová. ¿En quién? En Jehová, en el Señor. Salvación, enseñanza, bendición y gozo para los mansos. Entonces enfatizamos, ¿cierto?, que Jesús vino a predicar el reino. Y él está ocupado por personas caracterizadas en la mansedumbre. ¿Nos consideramos personas mansas nosotros? ¿Se considera usted una persona mansa? Vamos a estar viendo qué es lo que significa mansedumbre, qué es lo que significa ser una persona mansa. Veremos 5 preguntas. En primer lugar, ¿qué significa la mansedumbre? ¿Qué significa ser manso? El versículo 5, que sigue a otras cosas, que es la pobreza de espíritu, que lo vimos, y el lloro. Entonces, Entonces lo que sea, la mansedumbre sigue a estas dos cosas, que es la pobreza de espíritu y el corazón quebrantado. Y la mansedumbre sale precisamente de esos corazones, hermano, de un corazón pobre en espíritu, como lo dije, que ya lo vimos, y por el corazón que llora, o los corazones que lloran. El mundo llama a una persona mansa una persona deficiente de valentía. Ese es el concepto que tiene el mundo de una persona que es mansa, deficiente en valentía. Entonces sería algo así como bienaventurados los cobardes. ¿Estará bien así decirlo? Bienaventurados los cobardes. Está mal, ¿cierto? La definición bíblica de los mansos viene de una palabra griega, praus, y básicamente significa gentil y suave. Esa es la palabra manso. Alguien gentil y alguien suave. Entonces, la idea es de una persona gentil, tierna de corazón. Alguien que es paciente, alguien que es simplemente sumiso, etcétera. Entonces ese concepto de la raíz suave y gentil, paciente también, amable, habla también de una persona dispuesta, de una persona sumisa. Antiguamente se usaba este término para describir una medicina suave, algo que confortaba. Otras veces se usaba para describir una brisa también gentil, esas brisas que para el verano, ¿cierto?, llegan de repente y nos refrescan. Ese es algo para ilustrarlo. También habla de domar a un caballo o a un potro para que pueda ser utilizado en tareas del campo. Entonces era algo que era gentil o algo que era muy confortante. Además se dice que fue característico en Jesús, en la mansedumbre y de él. En Mateo 21, verso 5 dice, he aquí viene a ti el rey manso sentado en un asno. ¿Se imaginan? Volvemos, ¿cierto?, a lo mismo.
al libertador que buscaban los judíos, que querían a Jesús hacerlo rey, pero después lo ven llegando arriba de un burro, tranquilamente entrando, ¿cierto? Entonces no se explicaban, no era lo que ellos querían, pero esa era la característica de Cristo, manso, alguien gentil, alguien que tenía cuidado de las personas. Entonces él no entró conquistando o no entró para conquistar, entró sobre un asno y era un transporte el más básico de la época, hermano, el más precario. Entonces tener esta mansedumbre es tener gentileza y suavidad en una persona. Y no es debilidad, hermano. ¿Ya? Eso que quede claro. No es ser una persona débil. Al contrario. Al contrario. ¿Sabe lo que es? Es poder bajo control. Eso es ser manso. Es tener el poder. Es tener el control. Las personas hoy en día, ¿qué pasa? Cuando ocurre algo, un altercado en la calle, se descontrolan las personas. Se golpean, se destruyen los vehículos, algunos sacan armas. Eso es ser una persona débil, no fuerte. Poder bajo control es ser humilde. Y es el resultado de vaciarse uno mismo en humillación personal. Es un quebrantamiento delante de Dios, delante del Padre. Y esto es domar al león, hermano. No es matar al león, sino que domarlo. Es poder bajo control. Es Efesios 4:26. Está bien estar enojado, pero no pequen. En otras palabras, que sea un enojo justo y un enojo controlado para los propósitos de Dios. Ese es el enojo que nosotros debemos sentir, o que podemos o podríamos sentir. Y algo muy básico, hermano, no se enoje porque usted ha sido ofendido. Esté enojado porque Dios ha sido ofendido. Ese es el punto central de esto. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie, nada. Inútiles nos describe la Escritura, como siervos inútiles. Entonces no nos enojemos porque nos han ofendido a nosotros, sino porque han ofendido a Dios. Porque esa es la razón, ¿cierto?, de nuestra vida, nuestro Dios, nuestro Padre. Entonces es un enojo por una razón correcta. Si bien nosotros también podemos enojarnos, ¿cierto?, porque tenemos sentimientos, pero no puede pasar más allá del día y sin pecar. Le puede dar rabia, se puede poner colorado, que le salga humo por la oreja, pero no debe pecar. Enojarse no es pecado, hermano. ¿Ya? Permanecer en el enojo con la persona, eso sí. O pecar, producto de ese enojo, cometer un pecado, una falta, una mala palabra, un golpe. Eso es pecado. Mansedumbre no significa impotencia, es poder bajo control. Y si examinamos los proverbios, por ejemplo, el capítulo 25, versículo 28, dice que el que no domina su espíritu es como una ciudad que está quebrantada sin muros. Así describe Proverbios a una persona que no domina su espíritu. Y eso es un poder fuera de control. Usted tiene poder, pero no hay nada que lo contenga. Es como una ciudad destruida. También dice en el 16:32 de Proverbios, el que es tardo para la ira es mejor que los poderosos. ¿Se fija? Y el que gobierna o domina su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor que los poderosos. En otras palabras, gobernar el espíritu es mansedumbre, hermano. Gobernarnos es ser mansos. Estar fuera de control es la falta de mansedumbre. Como recién lo vimos, ¿cierto? Cuando hablamos del significado que tiene esto en el griego, ellos lo usaban, por ejemplo, como lo vimos en la medicina. Cuando nos duele la cabeza, nos tomamos una aspirina o algo y se nos pasa el dolor de cabeza. ¿Qué pasa si me tomo el frasco de aspirina? ¿No me va a doler nunca más la cabeza? O los antibióticos, ¿cierto? Una dosis es suficiente para una persona. Pero si se pone 2, 3, 4, 5 dosis, es dañino. Eso es algo fuera de control.
Entonces la medicina bajo control es útil. Fuera de control mata a las personas. El caballo, por ejemplo, quebrantado, un caballo no quebrantado destruye. Un caballo salvaje, ¿cierto? Pero un caballo que ha sido domado, dominado, es útil para las tareas. Hablamos de la brisa gentil también. Una brisa refresca y conforta. Un huracán mata, destruye. Es algo fuera de control. Entonces ser manso es tener el poder, hermano, pero controlado. Poder bajo control. Un escritor escribió las siguientes palabras, hermano, y cito: la mansedumbre es el fruto del espíritu. Y está listado en Gálatas 5. La mansedumbre es un fruto del espíritu el cual se encuentra en la tierra de la pobreza espiritual. Escucha bien, en la tierra de la pobreza espiritual. Contrición y lloro. Es una flor noble que crece a partir de las cenizas del amor personal, en la tumba del orgullo. Por un lado, el hombre que ve su propia ruina, su indignidad y miseria. Por otro lado, el contemplar la bondad y benignidad de Dios y Cristo Jesús. La característica interna es una disposición de corazón, la cual mediante la percepción aguda de su propia miseria y la misericordia abundante de Dios, se ha vuelto tan gentil, flexible, dócil que no queda, rastro de su aspereza original, de su naturaleza salvaje. Fin de la cita. Entonces esto de ser manso, hermano, viene del vaciarse uno mismo, que es lo principal, porque es lo primero que nuestro Señor Jesús enseñó, que debíamos vaciarnos completamente para ser pobres en espíritu. Esto es lo opuesto a la violencia, es lo opuesto de la venganza. El hombre manso ha aprendido, como en Hebreos 10:34, él ha aprendido a recibir con gozo a que le roben sus posesiones, sabiendo que tiene una mejor posesión inclusive, una permanente en Dios. Ahí cuando habla, ¿cierto?, cuando habla de sus hermanos, cuando eran perseguidos, cuando entraban a sus casas, le robaban, los despojaban de todo, hermano, todo le robaban por ser cristiano. Pero acá dice, ¿cierto?, el escritor de Hebreos que ellos lo recibían eso con gozo, no como un castigo. No rezongaban en contra de Dios. Al contrario, se gozaban. ¿Por qué? Porque sabían que tenían una mejor patria. O sea que ellos estaban de paso aquí solamente y si me robaron todo, no importa, de alguna forma salimos adelante, pero mi casa está en los cielos, algo espiritual. Hombres y mujeres grandes, hermanos, grandes, llenos de sabiduría. No les importaba. Entonces la persona mansa ha muerto a sí mismo o a sí misma. Nunca se preocupa acerca de sus propias heridas, nunca se amarga. Un escritor, John Bunyan, dijo: el que ya está abajo no puede caer. ¿Entiende eso? El que ya está abajo no puede caer. Por eso la palabra dice que nosotros debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y estar siempre ahí abajo. ¿Podremos caer más abajo si estamos humillados ante Dios? Por eso la Escritura también dice que el que se enaltece, cierto, Dios lo mira de lejos, Él no quiere nada con esas personas. O el que se cree estar en altura, el que se cree estar en alta estima, esos son los que caen más fuerte, hermano, por el orgullo de la persona. No hay nada que perder entonces, hermano. Una persona mansa nunca se defiende a sí misma porque él sabe que no merece nada. Nunca se enoja porque se le hace, por lo que se le hace porque no merece nada. Así debemos ser nosotros, hermano. De repente tanto que nos ofendimos porque nos hacen cosas o pasan circunstancias, pero debemos tener eso en nuestra cabeza, que no somos merecedores de nada. Todo lo que usted tiene ahora es regalo de Dios y es más que suficiente. Es más de lo que Dios ha prometido entregarnos. Mucho más. ¿Merecemos algo? Nada. ¿Por qué nos vamos a enojar entonces? Vaciar nuestro espíritu, hermano.
Mansedumbre, esto es lo que Cristo dijo que caracteriza a la gente de su reino. Son personas que no están corriendo por todos lados tratando de buscar lo que merecen. Saben que no tienen nada, ya están quebrantados en espíritu por el pecado. Están llorando, lamentándose por las consecuencias del pecado. Y en humildad ellos están delante de Dios Santo y no tienen nada que ofrecer. ¿Qué podemos ofrecerle al Señor, hermano? ¿Podremos ofrecerle algo a nuestro Dios si todo le pertenece a Él? ¿Podremos ofrecernos nosotros como sacrificio vivo ante el Señor? O Señor, envíame a mí. O Señor, úsame a mí. ¿Podremos aspirar a algo nosotros, hermano? Él es el que lava el vaso, Él es el que nos usa, Él es el que nos utiliza, hermano. Por eso no debemos gloriarnos de nada, de nada. Si yo estoy aquí parado es por la gracia del Señor, si ustedes están acá es por la gracia de nuestro Dios. Nada más que eso. Y debemos tener un corazón vaciado, pobre en espíritu para acercarnos a Él. Entonces es poder bajo control. Ellos confían en Dios, se deleitan en Él. Y Dios promete darles la tierra. No es cobardía, no es debilidad, hermano. No es una falta de convicción. No es eso. No es tan solo amabilidad humana también. La mansedumbre dice, en mí mismo nada es posible, pero en Dios todo es posible. Eso es ser manso. En mí, ¿qué puedo hacer yo? Sin Dios, nada. Pero con Él, todo es posible. Todo, hermano. La mansedumbre dice, para mí, yo no ofrezco defensa. Por Dios yo entregaré mi vida. Por Dios moriré. Y no es una aceptación pasiva del pecado, sino que es un enojo bajo control, indignación santa. Porque para esto fuisteis llamados porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Escuchó bien? Para esto fuisteis llamados. Él sufrió por nosotros y nos dejó ese ejemplo. Cuando hablamos que el Evangelio es una vida de color de rosas, ¿cómo trataron a nuestro Señor Jesús? La palabra dice que si al padre de familia llamaron Belcebú, que fue a Cristo, ¿cierto? Estaba ilustrando el Señor ahí que a él lo habían llamado Belcebú, príncipe de los demonios. El diablo le dijeron, tú haces milagros por el diablo. Y él dice, si al padre de familia lo trataron así, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Y quiénes son los de su casa? Todos nosotros, todos los cristianos. Es un camino que hay que padecer, porque Cristo también sufrió, sufrió todo esto, hermano. Entonces aquí está la verdadera mansedumbre. Él no pecó, ni se halló engaño en su boca. De eso estamos de acuerdo. Entonces comencemos ahí, hermano. Él no hizo nada malo. De lo que alguien lo haya acusado fue una acusación falsa. Entonces cualquier cosa que lo castigaron estuvo mal. Recibió castigo, ¿por qué? Por hacer nada. Lo calumniaron, se burlaron de él. Y todo eso era una mentira, porque él nunca, jamás pecó. No podía pecar. No podía, porque era Dios, es Dios. Nunca pecó, nunca engañó, nunca hizo nada malo. Aún así lo crucificaron. Y aunque él nunca mereció una crítica, cuando vino, en el verso 23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufrió, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es exactamente lo que debemos hacer nosotros, no maldecir a los demás, sino que encomendar la causa al Señor. Aunque a veces queremos hacer justicia por nuestra mano, la Escritura dice que no lo hagamos, que dejemos las cosas al Señor. O como dicen por ahí en el mundo, ¿cierto? El mundo da muchas vueltas. Yo siempre utilizo eso. Ahí tranquilo, el mundo da muchas vueltas. Y encomendar la causa al Señor. Tan simple como eso, hermano. Pero cuando profanaron el templo de su padre, él hizo un látigo y comenzó a golpearlos.
La mansedumbre dice, nunca me defenderé a mí mismo, pero moriré defendiendo a Dios. Eso es lo que hizo Cristo. La ira, una ira santa, una ira que él tenía por lo que estaban haciendo en el templo. Habían convertido el templo, como lo dijo él, en cueva de ladrones. Él ni siquiera le dijo que estaban vendiendo, sino que los llamó ladrones. Entonces eso es la mansedumbre, hermano. Nunca defendernos a nosotros mismos, sino que defender la causa del Señor. Jesús limpió el templo, denunció a los hipócritas, condenó a los líderes falsos de Israel de ese tiempo, porque, como se lo he explicado siempre, estaban haciendo negocio en la casa del Señor. Y eso es lo que a Cristo le enfureció. Él pronunció juicio divino sobre ellos sin temor alguno, y sin embargo la Biblia dice que fue manso. Entonces la mansedumbre no es impotencia, sino que es poder utilizado solo en la presencia de Dios. Una ira santa, un enojo santo. Así debemos enojarnos nosotros, cuando ofenden a nuestro Dios. Él nunca la utilizó en sí mismo. Él podía haber llamado a una legión de ángeles, pero nunca lo hizo. Podía haberse defendido él, ¿cierto? Con una legión de ángeles. Destruye todo y hasta aquí nomás llegamos. Pero comprendemos, sabemos que había un plan detrás de todo esto. Entonces, ¿qué significa ser manso? ¿Qué es lo que significa este concepto? Ya lo vimos, poder bajo control. Una vez se viene eso, hermano. Poder bajo control. Usted se ve a sí mismo y usted está quebrantado en espíritu porque ve su pecado. Eso es cierto. Nos quebrantamos cuando pecamos. Lloramos. Llora por su pecado y sabe que no merece nada. Entonces no hay nada que defender. Pero usted ve la santidad de Dios y usted ve la santidad de Él y debería morir defendiendo su nombre. Y más que el pecado, debería dolernos, ¿cierto?, defraudar a Dios. Fallarle al Señor. Eso más que el pecado, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que somos hombres y mujeres que vamos a pecar siempre. Vamos a morir pecando. Entonces lo que debiera ofendernos o debiera hacernos llorar es eso, ofender a Dios. Hemos ofendido al Padre. Y esto despedazó a los judíos, hermano. Pasaron todo el tiempo defendiendo su propia santidad y eran hipócritas. Ellos nunca entraron a su reino porque ellos no conocieron el significado de mansedumbre. Eran personas orgullosas, ¿cierto? Así lo muestran los evangelios. Su poder estaba fuera de control. Estaban destrozando a toda persona que los ofendía. Y eso no es mansedumbre, en lo absoluto. Segunda pregunta, ¿cómo se manifiesta a sí mismo la mansedumbre? Y podemos entenderlo mejor si podemos verla en acción, ¿cierto? La mansedumbre. Así como Juan dice que el amor se demuestra con hechos, ¿ya? No solamente con palabras diciendo te amo. Cualquiera dice te amo, hermano, pero puede ser de la boca para afuera solamente, no del corazón. Entonces Juan dice que se demuestra con hechos, ¿ya? Con algo tangible. Y la mansedumbre podemos entenderla mejor si la podemos ver en acción. Entonces, ¿cómo funciona la mansedumbre? En primer lugar, Génesis 13, Abraham, él estaba viviendo en Ur de los Caldeos, de ahí salió Abraham. Tú eres mi hombre, le dijo Dios a Abraham. Levántate, sal de esta ciudad a una tierra que yo te voy a mostrar. En el capítulo 12 Dios le dio a Abraham este pacto maravilloso, ¿cierto? Que es donde vendría después la descendencia, de donde somos nosotros hijos por la fe. Somos hijos de Abraham por la fe. Y él dijo que le daría un pacto que él no podría rechazar. Va a tener simiente como la estrella de los cielos y la arena del mar. Abraham, te voy a dar una tierra, te voy a dar un pacto como ningún pacto jamás se ha dado. Eres mi hombre, Abraham. De tus lomos va a nacer una nación, va a salir una nación. Y ahí está el pacto abrahámico. Fue el hombre escogido por Dios.
Y recuerden que él tuvo un sobrino, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Lot. Y hubo contienda entre los pastores del rebaño de Abraham y los pastores del rebaño de Lot. O sea, chocaban los vecinos. Entonces hubo una discusión ahí acerca de quién obtiene la pastura, de a quién le correspondía. Normalmente si pensamos en esto diríamos que Abraham sería cierto el que diría, no, pues, aquí soy yo el del pacto, soy yo, Abraham, Dios me escogió a mí, así que la mejor tierra para mí. Yo soy Abraham, no te lo olvides, tú eres Lot solamente. Lo que queda va a ser para ti, Lot. Hubiera sido lo correcto, ¿cierto? ¿Y qué hizo Abraham? Él fue humilde. Abraham le dijo a Lot en el verso 8 que no haya contienda entre tú y yo, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Fíjese, él no le echó la jineta encima, logrado. ¿No está la tierra entera delante de ti? Sepárate, te ruego, vete de aquí. Si quieres tú ir a la izquierda, entonces yo iré a la derecha. Si tú quieres ir a la derecha, yo iré a la izquierda. Increíble, ¿cierto? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido Abraham? Se ríe nomás. Yo sé lo que hubiera hecho. Y hasta yo creo que lo hubiera hecho también. Porque la persona es así, ¿cierto? Cuando tiene un grado mayor que otro, se siente poderoso, se siente grande. Y Abraham pudo haber hecho eso. Vete tú al sur y yo me quedaré acá. No, pero es que yo que no, aquí yo mando. Yo, Abraham. Escoge tú, escoge lo que tú quieras, le dijo. Yo solo me quedo con lo que quede. Básicamente fue eso, hermano. Porque el otro, obviamente, yo creo que eligió lo mejor. Y el resto, y lo que sobró, quedó para Abraham. Abraham tenía el poder de deshacerse de Lot. Él tenía el poder, pero nunca lo usó en defensa de sí mismo. Jamás. Él sabía en su corazón que Dios estaba en control. Él lo sabía. Y él decía, para donde yo vaya, Dios va a ir conmigo. No necesito ver que haya mucho pasto aquí para mi ganado, sino que necesito creer acá en mi corazón que si no hay nada, como lo dijo, Dios proveerá. Jehová Jireh, Él va a proveer todo lo necesario. Entonces, Abraham fue un ejemplo de humildad grande, tremendo, de sabiduría. Entonces él sabía en su corazón que Dios estaba en control. Si Lot iba a la izquierda, Dios se encargaría de eso. Si Lot tomaba a la derecha, Dios haría uso también de eso. Y esta es la mansedumbre. Él tenía el derecho y el poder, pero nunca lo usó para su propio beneficio. Entonces eso es mansedumbre, hermano. Después de todo, cuando vemos que no somos más que unos pecadores, ahí aprendemos el significado, lo que dice Romanos 12:10, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, así como Abraham. O sea, siempre mirando al otro como superior a uno mismo. Eso enseña la Escritura. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Siempre humildad, siempre humilde. El mundo dice que somos tontos. Muchas veces hablan de los cristianos que son tontos, que son tan buenos, que lo hacen leso. Y hay cristianos así. Hay cristianos que confunden las cosas. Por ejemplo, en este caso, que es la humildad. Estamos hablando de eso. Después vemos a José. A José lo vendieron, ¿recuerdan? Sus hermanos. Él fue llevado a Egipto. Habían pensado que se habían deshecho de él. Recuerdan que le tenían envidia, ¿se acuerdan? Porque era el conchito, era el último, era el regalón del papá. ¿Cómo que no hay regalones en la familia? Entonces le tenían envidia. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron. Miren los hermanos. Muy buena onda los hermanos. Vendieron a su propio hermano. Pero Dios tenía un plan detrás de todo esto.
Poco después hubo una hambruna. Se desesperaron y tuvieron que ir a Egipto para obtener o comprar el grano. Y adivine quién era el más importante en Egipto, al que habían vendido. Era el que venía después de Faraón. Y toda esa escala que vivió José fue también un plan de Dios, que él pudiera, cierto, estar ahí en autoridad. Él pudo haber tomado ese poder y haber encarcelado a sus hermanos, haberlo hecho que pagaran por lo que hicieron. Pero José, un hombre también lleno de sabiduría y de la gracia del Señor, hermano, él sabía que había planes detrás de todo esto. Él sabía que había un plan. Y eso es lo que nosotros debemos también entender, hermano. Siempre hay un plan detrás de cosas que a lo mejor encontramos negativas en nuestra vida que nos pasan, siempre y cuando no sean responsabilidad de uno mismo. Ojo, ¿ya? Porque si usted se manda un condoro, tiene que pagar. Pero si no se lo mandó y tiene que pagar, gloria a Dios también. Hay un plan detrás de todo eso, hay un propósito. Y José lo entendía muy bien, hermano. Mostró mansedumbre, mostró sabiduría, mostró que era un hombre lleno de Dios. Él los vio y los amó. No había envidia, no había rabia, no había ira, sino que él cuando vio a sus hermanos se emocionó, porque él tenía un amor sincero, un amor real, y les dio todo lo que ellos necesitaban. Mansedumbre. José no fue cobarde, fue un hombre poderoso, pero la mansedumbre no es cobardía, sino que es ese poder, ahí lo podemos ver, ¿cierto? Ese poder bajo control. Nunca haré nada para defenderme a mí mismo, pero sí para defender a Dios. Después tenemos a David, 1 Samuel capítulo 24, cuando encontró a Saúl. Él lo estaba persiguiendo, quería matarlo, le tiraba lanzas, quería matarlo, deshacerse de él. Él andaba tras David. Saúl sabía que David sería el próximo rey, que Dios lo había ungido. Y Saúl lo odiaba, por eso lo menospreciaba, por eso quería matarlo. Y lo que lo hacía un poco, o lo que lo hacía peor, era que el propio hijo de Saúl, Jonatán, amaba a David. La escritura lo dice, él lo amaba. Saúl persiguió a David por todos lados y Jonatán le aventó flechas para decirle cuando su padre venía. Finalmente David encontró a Saúl. Ahí dice que tuvo la oportunidad de matarlo. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. A pesar de todo, hermano, que lo andaba, quería matarlo. ¿Qué hubiera hecho usted? Otra vez. ¿Le corta el cogote? Si alguien lo persigue para matarlo, obvio que lo haría. Pero había sabiduría también en David. Él pudo haber terminado con esta revolución que se llevaba a cabo en contra de él. Él pudo haber tomado su trono y ahí se hubiera acabado todo, ¿cierto? Hubiera matado a Saúl y David hubiera sido el nuevo rey y todos felices. Pero él sabía que había planes detrás de todo esto. Los hombres de David lo alentaban a hacerlo. Este es tu momento, le decían. Si lo dejas ir, vas a pagarlo, caro. Entonces, ¿qué hizo David? Sacó su cuchillo, fue por ahí y cortó una parte de su túnica. Y simplemente se la llevó para que Saúl supiera que estuvo junto a él, ahí. Pero no lo mató. David no usó su poder. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Él tenía todo el derecho de hacerlo, hermano, porque era el rey ungido por Dios. Pero no lo hizo. Nunca actuó a favor de sí mismo, sino que actuó a favor de Dios. En 2 Samuel 16, David y su hijo Absalón estaban en conflicto. Él estaba guiando una revolución
un golpe de estado, que también eso lo estuvimos viendo. Y él persigue y expulsa a su padre de la ciudad. David está fuera en el desierto y uno de los hombres de Saúl viene, que antes estaba con Saúl, ¿cierto? Llamado Simeí. Comienza a maldecir a David por lo que le había pasado, ¿cierto? Que su hijo, su propio hijo, su propia sangre lo había desterrado de la ciudad. Lo molestaba, le decía que no era tan fuerte, que no eres el rey de Israel, se burlaba de él. Y Abisai, el sobrino de David, le dijo: permíteme ir y cortarle la cabeza. ¿Quién se cree maldiciendo al rey? Segunda de Samuel 16:9. Él le dice: permíteme ir y cortarle la cabeza. David miró a Abisai y le dijo: déjalo solo. Déjalo, no lo hagas. David no actuó por defenderse a sí mismo, tuvo una actitud maravillosa de confianza y de sumisión total a la voluntad de Dios. Él sabía que era el ungido, él sabía que era el próximo rey de Israel. Entonces todos los acontecimientos él los estaba dejando en las manos de Dios. Porque él pudo haber hecho justicia por su mano y haber tomado el reino y no haber recibido todas estas humillaciones. Pero no lo hizo. Prefirió ser humillado, prefirió que se burlaran de él. ¿Por qué? Porque confiaba en que Dios tenía el control. Él confiaba en la providencia del Señor. Entonces, hermanos, Dios puede hacer lo que quiera en el mundo si hay personas que se sujetan a Él. Pero Él no puede operar con personas que hacen lo que quieren. Su reino debe estar ocupado con personas que son sumisas. Es lo que Él está diciendo. Y los judíos no estaban listos para Él. Entonces Dios no puede usar una persona que no quiere ser usada. Una persona que no está dispuesta o que no se sujeta a Él. Tiene que ser una persona sumisa, vaciada, pobre de espíritu. Moisés, en Números 12:3, el hombre Moisés era manso más que todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra. Ese era Moisés, manso. Más que todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra. ¿Habrá sido manso Moisés? Era un hombre fuerte. ¿Recuerdan el episodio cuando estaba lastimando un egipcio a un hermano de él, un israelita? ¿Qué hizo Moisés? Lo mató. Lo mató y se deshizo de él, lo sepultó en el suelo. Después entró, le dijo a Faraón que dejara ir a su pueblo. Faraón comenzó a sacar, ¿cierto? Llamó a sus magos, haciendo algunos trucos, y ahí estaba también Moisés, haciendo mejores cosas que ellos. Después, cuando bajó del monte Sinaí y vio a Aarón, su hermano, guiando al pueblo a la adoración del becerro, este becerro de oro, ¿recuerdan también? Y prácticamente era una orgía lo que tenían ellos, las fiestas que tenían, que Aarón estaba, ¿cierto?, guiando a estas personas. Y él estaba furioso, hermano. Estaba tan furioso que rompió las tablas que traía del monte, los mandamientos del Señor. No se oye muy manso ahí, ¿cierto? Pero ¿por qué estaba tan enojado? ¿Porque lo habían ofendido a él? ¿Porque no le hicieron caso? Él estaba furioso, hermano, porque estaban ofendiendo al Señor. Estaban comparando a Dios con un becerro de oro. Y sucedió que al acercarse al campamento vio al becerro y el baile, vio al becerro, perdón, y al verle ardió el enojo de Moisés. Y arrojó las tablas de su mano y las quebró debajo del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Lo hizo polvo, lo esparció en el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Estaba muy enojado Moisés. Y como dije recién, él estaba enojado por lo que le hicieron a Dios, al Señor.
porque violaron lo que Dios les estaba diciendo, lo que Dios les estaba hablando. No tendréis dioses ajenos delante de mí, no os haréis imagen alguna. Ellos sabían, y aún así lo hicieron. Entonces él estaba defendiendo a Dios. Aarón, ¿cierto? Un débil que dijo ahí que el pueblo quería a dioses para seguir en pos de ellos, y yo, buena gente, Aarón, tomé todas sus joyas y le hice aquí un becerro de oro para que adoraran, para que tuvieran algo en qué creer. De eso no se trata, hermano. Nosotros creemos, y siempre lo decimos, por la fe. Yo nunca he visto a Dios, nunca he visto a Jesús. Usted tampoco, yo lo sé. Pero sí hemos visto sus maravillas, hemos visto su gloria, hemos visto sus milagros, hemos visto cosas maravillosas, hermano, que solamente un Dios lo puede hacer. No algo sobrenatural que no sé de dónde viene, no, es Dios. Dios, ese es el Dios en el que creemos nosotros. Cuando vemos la inmensidad del mar y que llega hasta la orillita de la playa y no se sale, ¿quién tiene el control? Dios. Las dimensiones de la Tierra, la distancia de la Tierra al Sol, ¿quién las puso? Dios. ¿O fue el Big Bang? Bueno, y si fue el Big Bang, Dios provocó el Big Bang. Él es la causa de todo esto. Entonces, llegamos hasta ahí, hermano. Vamos a dar gracias al Señor. Y que le quede grabado esto, hermano. Mansedumbre es poder bajo control. Dios, cierto, a veces nos prueba cuando estamos hablando de estas cosas. A lo mejor nos va a probar. Vamos a tener situaciones en nuestra vida para que Dios vea, o para que nosotros, para que nosotros veamos si realmente somos mansos. Porque ahora podemos decir, sí, gloria a Dios, aleluya, yo me considero una persona mansa. Pero le va a venir una situación donde Dios nos va a probar si realmente es manso. Y ahí es donde se ven, ¿cierto? Realmente quién está firme, quién está recibiendo la palabra y quién está haciendo la palabra del Señor. Como dice Santiago, que no debemos ser oidores olvidadizos. Y salimos de aquí de la puerta y se nos olvida el tema que se tocó el domingo. Llega mañana lunes y ya no nos acordamos. ¿De qué se habló el domingo? A ver, voy a ver en YouTube. Cuando eso debiera acordarse, ¿no es cierto? A ver, se habló de la mansedumbre, que es poder bajo control, que debemos controlarnos, que debemos ser como Cristo, mansos, humildes. Pero no habla de que seamos tontos, sino que habla de que somos poderosos al tener ese recurso en nosotros, al poder domar al león, no matarlo, ¿cierto? Porque matarlo es fácil, pero tomarlo es difícil, pero no imposible para nosotros. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, Padre, por el tiempo que nos permite estar en tu presencia. Gracias por estas palabras, Señor, que llegan a nuestros corazones. Queremos que ahí queden guardadas, Padre. Queremos que ahí queden, Señor, atesoradas en nuestro corazón, para que podamos el día de mañana demostrar estas palabras que hemos aprendido el día de hoy, demostrarlas el día de mañana con hechos. No solamente de palabras, decir, sí, yo soy una persona humilde, sino que demostrarlo con hechos. Cuando alguien te ofende, bendecirlo. Si alguien te maldice, orar por aquella persona. Es lo contrario a lo que el mundo nos enseña. Pero al ser así somos poderosos, porque tenemos el poder bajo control. Tenemos la palabra suave, que no va a aumentar el problema, al contrario. No tenemos esa lengua de fuego que arde en una discusión y se vuelve cada vez más grande y se produce un incendio que ya después cuesta apagar. Nosotros no, Señor, queremos ser personas sabias, llenos de sabiduría, así como vimos a José, a Abraham, a David. Que tengamos esa confianza en que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. En que usted, mi buen Dios, tiene el control de todo lo que pueda pasar o suceder en nuestra vida. Dejarlo todo en tus manos, Señor. La Escritura dice que tú eres nuestro vengador, que tú darás el pago. Y yo lo creo, Señor. Pero no lo creo en el sentido de que quiero que le pague el que me ha hecho algo, sino que sea todo en tu soberana voluntad, mi Señor. Porque eso no debe estar tampoco en nosotros. La ira, el enojo, el querer desear el mal a la otra persona, al contrario, sino que desear el bien, el amor,
la justicia, la benignidad, la bondad, la fe, todo lo que es el fruto del Espíritu que pueda derramarse sobre nosotros en nuestra vida, Padre amado. Te adoramos, Señor. Recibe esta alabanza que hemos cantado para ti, mi Señor. Que hemos venido a verte a ti, Padre Santo. Todo lo que hemos hecho es para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, mi Señor. Nos despedimos el uno del otro, pero no de tu presencia, Señor. Acompáñanos desde hoy y para siempre, Padre, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, como dice tu palabra. Te entregamos todo esto en tu nombre, mi Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermano.